Profesora, ya está el en vivo. Ahora voy a comenzar dando una introducción y ya para que usted pueda iniciar la presentación. Ya, muy bien. Buenas noches con todos. Buenas noches. Ahora vamos a dar inicio a lo que vendría a ser la conferencia magistral de mérito e idoneidad del reglamento número 31419. Antes de iniciar vamos a dar una pequeña introducción. Primero que nada, buenas noches con todos. Les doy primeramente la más cordial bienvenida a la conferencia magistral Mérito e Idoneidad del Reglamento número 31.419. Estamos muy contentos de poder compartir este espacio de intercambio de conocimientos con ustedes el día de hoy. En este evento académico nos acompañará la magíster Magali Mesa Mundaca, que es gerenta de la Gerencia de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil, cuenta experiencia como gerente general del Sistema de Recursos Humanos en Servir, Occidental Petroleum Corporation of Perú, Plus Petrol Corporation y Agrobanco. También es maestra en Dirección Estratégica del Factor Humano en la Universidad del Pacífico, Programa de Dirección General, Universidad de Piura, posgrado en Dirección Estratégica IES en New York, diploma en Gestión de Relaciones Humanas y certificación como coach profesional y Pontificia Universidad Católica del Perú. Antes de dar pase al docente y de que ya puede iniciar la conferencia, les voy a estar indicando algunas pautas para el desarrollo de la conferencia, así que por favor, para que tengan en consideración antes de iniciar. Primero que nada, no activen sus micrófonos hasta el momento final de la conferencia. Ahí es donde se dará un pequeño espacio para la ronda de preguntas. Por ello pueden ir anotando sus preguntas por el chat de Zoom, no hay ningún problema, y ya yo les indicaré para que puedan realizar las consultas directamente al docente en el tiempo previsto. Será cediendo la palabra siempre y cuando se levante la mano. Por favor, no interrumpir al docente ni a los compañeros mientras están en la ronda de preguntas. Eso va a ser al final. No activar sus cámaras, por favor, para evitar reducir la velocidad del internet y agradecer siempre el apoyo al docente por su participación con este importante evento. Sin más preámbulo, le estoy dando paso a la ponencia y la recibimos con fuertes aplausos virtuales para que ya pueda iniciar con la presentación. Buenas Buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches con todos y con todas. Es un gusto poder estar con ustedes compartiendo este espacio, ¿no? De una norma que además ha calado mucho en las instituciones públicas porque se trata de una norma que privilegia el mérito y la idoneidad, ¿no? Que es la norma 31.419. Esta norma, denominada como mérito e idoneidad, tiene un origen, ¿no? Y en realidad esta norma se crea desde una iniciativa del Congreso con una finalidad, y es justamente proteger, ¿no?, la designación de los funcionarios y directivos en el Estado. La designación de directivos y funcionarios, pero bajo requisitos de idoneidad para el puesto, porque ustedes y yo, que trabajamos en el Estado, creo que hemos sido testigos de excepción de cómo en los 2 últimos años, ¿no? En realidad hemos tenido muchas
observaciones a directivos y funcionarios en el Estado, ¿no? Veíamos cómo, digamos, a través del periodismo, a través de los canales y de redes sociales, cómo pues teníamos ministros cuestionados, teníamos titulares de entidades cuestionados o directivos cuestionados que no tenían ningún filtro y que no cumplían con los perfiles del puesto, ¿no? Entonces, si bien es cierto, los funcionarios públicos y los directivos son puestos de confianza, si bien es cierto, la confianza no puede ser dada únicamente porque yo tengo la liberalidad de poder nombrarte en un puesto directivo, ¿no? La confianza también implica que esta persona, aun cuando sea de confianza, cumpla con un perfil del puesto y que digamos, se proteja la idoneidad para ocupar un cargo, ¿no? Mucho más aún cuando se trata de un puesto directivo que dirige una organización o cuando se trata de un funcionario que también dirige una organización, ¿no? Entonces, eso es bien importante y realmente esta ley de idoneidad marca un gran hito para poder, digamos, frenar cualquier intento de poner a personas que no corresponden en los puestos porque no cumplen con los requisitos mínimos para las designaciones. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito sobre eso, justamente, ¿no? Sobre la idoneidad que tienen que tener las personas en los puestos de trabajo. Entonces, primero que nada, esta norma, ¿no? Un poco lo que hace es poner los parámetros, ¿no? A los puestos como de viceministros, secretarios generales, en el caso de los ministerios, ¿no? A los titulares de las entidades públicas, ¿no? Miembros de órganos colegiados de libre designación y remoción, y de todos los organismos públicos del Poder Ejecutivo. Así también a todos los gerentes generales, regionales, y los gerentes generales municipales, ¿no? Y los directivos públicos de los niveles nacional, regional y local. Es decir, toda la capa directiva y toda la capa de funcionarios posibles, ¿no? En los 3 niveles de gobierno. Entonces, eso en realidad es el marco de acción de esta norma, ¿no? Y también lo que nos señala la norma es el proceso de vinculación que van a tener los funcionarios para un cargo de confianza, ¿no? Y también el tope máximo de servidores de confianza que puede tener una entidad. Así también se precisa que no se puede, ¿no? Tener, digamos, estos parámetros para los regímenes de carreras especiales. ¿Cuáles son esos regímenes de carreras especiales? Por ejemplo, es carrera especial los policías, las Fuerzas Armadas, el cuerpo de diplomáticos, ¿no? Los docentes, ¿quién más? A ver, los magistrados, los fiscales, ¿no? Son carreras especiales. Para ellos no rige esta norma. ¿Y por qué no rige para ellos esta norma? ¿Por qué? Porque ellos ya tienen sus procesos de designación que son mediante sus normas especiales. Por eso, para ellos no rige esta ley ni reglamento, sino solamente para los servidores civiles. Bien, si vemos una línea de tiempo, ¿no? Desde cuándo se crea la norma y su reglamento, tenemos que esta norma nace el 15 de febrero del año 2022, o sea, del año pasado, ¿no? Y acá, como dije, se establece las disposiciones para poder garantizar la idoneidad
en el ejercicio de la función pública por parte de los funcionarios y directivos que son de libre designación y remoción. ¿Qué cosa es libre designación y remoción? O sea, es la gente de confianza, ¿no? Que yo no necesito ninguna norma para ponerlos, ni tampoco para desvincularlos. O sea, en el momento que se acaba la confianza, simplemente yo destituyo a la persona. Por eso se llama libre designación y libre remoción. O sea, te puedo poner y te puedo sacar en cualquier momento. Y luego, el 18 de mayo, ¿no? O sea, 3 meses después, se aprueba el reglamento de esta ley. Y a partir de esa fecha, el 18 de mayo, las entidades públicas tenían 30 días, ¿no? Y esos 30 días se vencían el 17 de junio. ¿30 días para qué? 30 días para que mires a la interna de tu entidad si es que las personas que tenías designadas cumplían o no con los requisitos de este reglamento. Y si no cumplían con los requisitos del reglamento, tenías que desvincular a ese funcionario o ese directivo, ¿no? Entonces, todas las entidades públicas tenían que verificar el cumplimiento. Y inmediatamente tenías que sacarlos del puesto si es que no cumplían. Eso teníamos las entidades públicas 30 días, que fue hasta junio del año pasado. Y luego, ¿no? La norma también te establece 180 días, ¿no? Que fue hasta noviembre del año pasado, para que las entidades públicas puedan adecuar sus documentos de gestión. ¿Qué significa adecuar documentos de gestión? Es que, ¿cuáles eran los documentos de gestión? El CAP provisional, ¿no? El MOP, si es que tenías MOP, o si tenías el manual de clasificador de cargos o el manual de perfiles de puestos. Cualquiera de estos documentos de gestión tenías que adecuarlos, porque, por ejemplo, yo, estaba designada como directora general de recursos humanos. Y resulta que cuando a mí me designan como directora de recursos humanos, mi documento de gestión, que se llama Manual de Clasificador de Cargos, pedía como experiencia general 6 años y como experiencia específica pedía 4. Pero la norma pide 8 años como experiencia general y mi documento de gestión solo pide 6, y pide la norma como experiencia específica 5 y mi documento de gestión podía pedir 4. O sea, mis documentos de gestión de la entidad tenía menos requisitos que la norma. Y en ese caso, yo tenía que modificar mi documento de gestión y ponerlo como mínimo a la par de la norma. ¿Por qué? Porque en ningún caso yo podía dejar documentos de gestión con menos requisitos de lo que dice la norma. Entonces, en todos los casos que las entidades, tanto municipalidades, gobiernos regionales o entidades de gobierno nacional, tuvieran requisitos menores a la norma, tenían 180 días de plazo para poder adecuar sus documentos de gestión, ¿no? Entonces, esos 180 días vencieron el 12 de noviembre del 2022. Entonces, esas fueron las etapas y la línea de tiempo para la aplicación de esta ley de idoneidad. Que hay entidades públicas que todavía no terminan de adecuar sus documentos de gestión, sí los hay, ¿no? ¿Qué pasa con esas entidades? Lo único que tienen que hacer es rogar que el OSI no se dé cuenta, porque si el OSI se da cuenta, les va a abrir una acción de control y lo va a pasar a Secretaría Técnica de Procesos Disciplinarios para que les abran un proceso disciplinario, ¿no? Eso es lo que puede pasar, ¿no? Entonces, pero, bueno, como les digo, o sea, a veces el OSI no se da abasto para poder, en realidad, auditar todo, ¿no? En una entidad. Bien, ¿cuál es el proceso de vinculación que tiene que tener un funcionario o un directivo de libre designación y remoción? El primer paso para poder designar a un funcionario o un directivo de libre designación y remoción, el primer paso
que no lo dice la PPT, pero se los digo yo, es que te hagan el pedido por escrito, ¿no? Te hacen un pedido, te tiene que tu jefe, si es el secretario general o el gerente general del municipio o el gerente general regional, ¿no? De un gobierno regional, ¿no? O un secretario general o un gerente general de cualquier entidad pública, ¿no? Lo que tiene que hacerte es pedirte por escrito que tú puedas evaluar algún posible profesional que quieran designar. Entonces, el primer paso es que yo vea si el puesto en el cual quieren poner una persona esté vacante. ¿Dónde me fijo si el puesto está vacante? En el CAP. En el CAP provisional, ahí dice si está vacante y si está previsto y si está presupuestado. El puesto también tiene que tener presupuesto y tiene que estar vacante. Y luego te tienen que entregar, junto con el pedido por escrito, el CV documentado, ¿no? ¿Y por qué te lo tienen que pedir por escrito? Porque luego, ¿no? Si la persona que tú vas a evaluar, según su CV documentado, tiene algún problema, ¿no? O aparentemente no tiene un problema y lo designas y se da la designación y por A, B o Z motivos, después de unas semanas de su designación, sale algún reportaje donde le sacan algo a esa persona, siempre la cuerda se rompe por el lado más débil. Y va a ser que tú hiciste el informe como recursos humanos para la designación. ¿Y de dónde hizo recursos humanos? O sea, bueno, nadie le pidió nada, ¿no? Pero si tú tienes un documento que respalde el pedido para la contratación de esa persona, tú tienes, digamos, algo en que respaldarte. Y se los digo ya por una experiencia propia, ¿no? Yo siempre que me piden designar a una persona, me tienen que pasar vía correo electrónico o vía el sistema de trámite documentario, el CV de la persona para que yo la pueda evaluar. De lo contrario, yo no acepto ninguna evaluación, porque es mucho riesgo, ¿no? Y Clara, me acuerdo de una oportunidad, ¿no? Yo estaba en un ministerio X y me piden por el sistema de trámite la evaluación de un CV. Y claro, yo recibo, ¿no? El CV documentado, lo evalúo y la persona no calzaba con el perfil, ¿no? Porque ya ahora que tenemos la ley de idoneidad, pues hay que ser sumamente minuciosos y cumplir con la ley, ¿no? Entonces, no calzaba la persona y respondo que no calzaba. Pero resulta que esta persona que yo estaba evaluando era una persona muy conocida y además era una persona política, ¿no? Y bueno, la prensa que se entera de todo, ¿no? Me llama por teléfono, ¿no? Un día, no sé cómo se enteraron mi teléfono, y me llaman por teléfono y me dicen, habla la señora Magali Mesa, sí, ella habla. Me dicen, bueno, me dijo, usted ha recibido un documento para evaluar a fulano de tal. Yo me sorprendí de cómo ese documento había trascendido a la prensa, si era un documento que yo lo había recibido internamente por trámite documentario. Entonces me dijo, queremos saber por qué lo van a contratar a esa persona. Yo le dije, bueno, si usted tiene el documento, le digo, ¿sabe lo que dice el documento? Me dice, sí, por eso queremos saber por qué lo van a contratar. Yo le dije, a ver, un momentito, señor. Le dije, vamos por partes. ¿Usted tiene el documento? Sí, ya. Y yo también tengo el documento a la mano. Le dije, ¿qué cosa dice ese documento? Dice, atención, señora Magali Mesa, sírvase evaluar el perfil. Evaluar el perfil no significa contratar. O sea, lea bien, ¿no? Usted como periodista tiene que saber leer. Ahí no dice en ningún momento, señora Magali, contrate a esta persona. Entonces, ¿usted de dónde está diciendo que hay que contratar a la persona? Le digo, ¿usted ha evaluado el perfil?
Me dice, no, pero ese es su trabajo. Sí, pues, pero usted sabe cuál es mi trabajo. Si ese valor de perfil, tiene que primero preguntarme por lo menos si la persona calza o no calza con el perfil. Y me dijo, ¿y calza con el perfil? Le dije, usted no es mi jefe, yo no le puedo responder a usted. Mande un documento por escrito al ministerio y pregunte por transparencia si el señor cumple o no cumple el perfil. El señor no cumplía el perfil, pero tampoco tenía por qué darle ese relleno a un periodista, ¿no? Porque eso es un trámite interno. Entonces, pero a lo que voy es lo siguiente. O sea, si es que yo no hubiera tenido ese documento donde me piden la evaluación del perfil, el periodista hubiera dicho, la señora Magali Mesa de Recursos Humanos del Ministerio tal, ¿no? Está contratando a fulano de tal. Pero no podía decir eso, porque había un documento donde el secretario general del ministerio me estaba pidiendo la evaluación del perfil. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esas formalidades. Pueden parecer una tontería, pero al final de cuentas, cuando uno evalúa tantas personas, ¿no? Entre políticos, entre gente que uno no sabe realmente qué antecedentes pueda tener, ¿no? Hasta que recién lo filtras luego, pero al inicio no lo sabes, entonces corremos bastante riesgo, ¿no? Entonces, ese es el primer paso para una vinculación, ¿no? El segundo paso es lo que ya les vengo diciendo, es el cumplimiento de un perfil de puestos, ¿no? El cumplimiento de acuerdo a la norma, ¿no? A la norma del perfil del puesto y además verificar si los grados y los títulos de la persona están registrados en SUNEDU. Si no están registrados en SUNEDU, inmediatamente se le tiene que pedir a la persona, bueno, señor, traiga alguna copia federateada de su título, ¿no? Porque realmente es un riesgo. A veces hay universidades o títulos muy antiguos que ya no están registrados, que por alguna razón las universidades no registraron en SUNEDU y hay que certificar eso, ¿no? Luego, el tercer paso, ¿no? Una vez que cumple el perfil, y que hemos visto que sus títulos y sus grados están registrados en SUNEDU, lo que hay que verificar son sus antecedentes, ¿no? Y para eso tenemos varias plataformas en el Estado. Tenemos el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles, el RNSCC, ¿no? Tenemos el REDERESI, tenemos el REDAM, ¿no? Y también tenemos en algunas entidades, tenemos el PIDE, ¿no? Donde te dan todos los antecedentes policiales. Eso es bien importante. ¿Por qué es importante? ¿Por qué? Porque en realidad nosotros no sabemos, ¿no? ¿Qué antecedentes pueden tener las personas? Y cuando tienes algún antecedente, pues lamentablemente en el Estado ya hay reglas claras. Y además de ello, tenemos que hacerle suscribir algunas declaraciones juradas al candidato de que no tiene juicios con el Estado, que no tienen antecedentes judiciales, etcétera, ¿no? Entonces, y finalmente, después de haber verificado todo ello, ¿no? Recién se hace un informe de parte de Recursos Humanos del cumplimiento del perfil, del cumplimiento de que no tiene antecedentes con las declaraciones juradas, y eso se va al titular de la entidad, asesoría jurídica, para que hagan la resolución de designación de la persona. Pero luego de que ya se regulariza toda la elaboración de la resolución, ya va a la publicación en el diario El Peruano, ¿no? Pero estos son los pasos para poder vincular a un funcionario o un directivo en el Estado. No olvidar que en todas las entidades públicas tenemos un tope de confianza, ¿no? Y ese tope de confianza está marcado por dos normas. La primera es la ley 28175, que es la ley marco del empleo público, y la otra es la ley del servicio civil, que es la 30057. En cada una de estas normas se dice exactamente lo mismo, que en una entidad pública los cargos de confianza no pueden superar el 5% de toda tu PEA,
¿no? En el caso de la ley marco del empleo público, lo que te dice es que en realidad tienes el 5%, pero siempre y cuando como mínimo sean 2 y como máximo 50 cargos de confianza. O sea, es aparte del 5%, no te puedes pasar de los 50 cargos de confianza. Además, contamos con un equipo de especialistas. A ver, creo que se ha filtrado un audio. Bien, ok. Y finalmente, en realidad, en la ley de idoneidad, ¿no? Lo que te dice, y es lo último que ya nos marca, ¿no? Es que el límite no supera el 5%, pero ojo, ¿5% de qué? De todo el personal que esté en tu CAP previsional vigente, ¿no? Pero además te dice más el personal CAS. No se olviden que los documentos de gestión como el CAP provisional no están sumados los CAS, solamente los 276 o los 728. Entonces, en este caso de la ley, te dice que tienes que sumar a tu planilla 276 o 728 a los CAS. Y sobre ese total vas a contabilizar tu 5% de confianza. Bien. Entonces, lo que en buena cuenta tenemos como regla de confianza es tu CAP provisional, que es 5%, que son los previstos más los ocupados, más los CAS al 15 de febrero 2022. O sea, hasta esa fecha, ¿no? En realidad, todos los CAS que tengas hasta esa fecha se van a sumar, ¿no? También tienes el CPE, que es el cuadro de puestos de la entidad para aquellas entidades que tienen este documento de gestión. ¿Quiénes tienen este documento de gestión? Solamente 14 entidades, que son las 14 entidades que ya culminaron su tránsito al nuevo régimen del servicio civil, ¿no? Entonces, y de hecho hay criterios de excepción. Siempre las entidades pueden pedir una excepción a la confianza. Es decir, podríamos en realidad pedir que nos exceptúen de ese 5% por alguna de las razones, ¿no? ¿Y cuáles son esas razones? Que de repente tengo que atender una política priorizada. Imagínense ahorita que estamos con el fenómeno del niño, ¿no? Que ya va a entrar el niño. Y por otro lado, los huaicos, ¿no? Entonces, una entidad, por ejemplo, como INDECI, ¿no? Y que necesita contratar personal, algunos directivos, qué sé yo, ¿no? Y que los quiere poner de confianza, pero ya están en el tope. Pero dada la emergencia que tenemos ahorita por los desastres naturales, se le podría exceptuar un porcentaje más de confianza. Pero va a tener que ser por causales que realmente impliquen, ¿no? Y ameriten un incremento de la confianza, ¿no? Entonces, a ver, un segundo que hay una pregunta, creo. Ya, acá dice, hay una pregunta, por ejemplo, de Sandro, dice, ¿qué pasa si en mi entidad de gobierno nacional está funcionando mediante el manual de operaciones y no cuenta con manual de perfiles de puestos? La evaluación de los cargos de los funcionarios de confianza y de libre designación se efectúa de acuerdo al perfil del clasificador de cargo del sector salud. ¿Es correcta dicha evaluación o qué debe hacer la entidad? Muy bien. Por ejemplo, en este caso, Sandro, si tú tienes, o sea, puede ser cualquiera de los documentos que tú tengas. En este caso, si existe un clasificador de cargos, es válido que lo contrastes con el clasificador de cargos. Lo que no puede pasar es que tu clasificador de cargos tenga menores requisitos de lo que tiene la ley de idoneidad. Eso no puede pasar. Por eso es que se ha dado 180 días, porque si eso pasara, si tu clasificador de cargos es más chato de los requisitos que tiene la ley, te han dado 180 días de plazo para que adecúes tu clasificador de cargos, ¿no? Para que lo pongas como mínimo a la par de la ley.
Entonces, en ningún caso está permitido que el clasificador, manual de perfiles, lo que fuera, tenga requisitos más bajos que la ley. Eso sí tiene que quedar claro. Bien, entonces, ¿cuáles son los requisitos? En todos los casos, para funcionario o para directivo, ¿cuáles son los requisitos? Que tengas la formación. Número 2, que tengas experiencia general y que tengas experiencia específica. Y se han establecido, tanto para gobierno nacional como para gobierno regional y gobierno local, algunas equivalencias, ¿sí? Entonces vamos a ver un poquito qué es lo que tenemos a nivel de, digamos, por cada segmento de funcionarios, ¿no? Entonces, ok, entonces vamos a ver en el caso de funcionarios. ¿Quiénes son funcionarios en el Estado? ¿No? Tenemos, para el caso de gobierno nacional, los funcionarios son los viceministros, son los secretarios generales de los ministerios, ¿no? En el caso de organismos públicos, ejecutores, u organismos públicos reguladores, ¿no? Tenemos a los titulares o a los presidentes ejecutivos de los directorios, a los directores ejecutivos, ¿no? Que son digamos, las cabezas de las organizaciones. Y a nivel de gobiernos regionales y locales tenemos al gerente general regional. Bien, entonces, en el caso de formación, se le pide formación superior completa a todos, ¿no? ¿Qué significa formación superior completa? Significa, digamos, que hayan culminado la carrera universitaria, pero no solamente culminada la carrera universitaria, sino que tengan el título profesional. Puede ser bachiller, te están pidiendo título profesional para todos, para todo ese segmento, ¿no? ¿Y qué más te piden? Como experiencia general, te piden 8 años, ¿no? Entonces, 8 años para el viceministro, 8 años para el secretario general, 8 años para los titulares de las entidades públicas y 8 años para el gerente general regional. ¿Y qué más te piden? Experiencia específica, ¿no? Experiencia específica para cualquiera de estos puestos de arriba, te piden una experiencia específica, pero aparte de ser, ahorita voy a explicarles la función o materia, ¿no? Para que hayas tenido experiencia específica en cargos o puestos directivos o de nivel jerárquico similar en el sector público o privado. O sea, para yo ser viceministra, tengo que tener como experiencia específica 5 años. Pero 5 años como analista, no, señores. 5 años en cargos o puestos directivos. No, o sea, no es que yo tenga 5 años de experiencia específica en cualquier cosa. No, en puestos o cargos directivos. De lo contrario, no aplico a ninguno de estos puestos. Ni secretaria general, ni viceministra, ni titular de entidad pública, ni gerente general regional. O sea, tengo que tener 8 años de experiencia general o 5 años en puestos directivos, ¿no? Entonces, antes no era así. Antes un viceministro, un secretario general, podía haber tenido 1 año, 2 años de experiencia general, directiva, pero no importaba. Igual como era un puesto de confianza te nombraban. Ahora no. Ahora tienes que tener esa experiencia a nivel de directivo. ¿Por qué? Porque vas a asumir un puesto de funcionario público. Y para ser funcionario público tienes pues que haber dirigido grandes grupos humanos y por muchos años para no entregarle una entidad pública a cualquier persona que no haya tenido la experiencia previa como director, como directivo, ¿no? Pero además de ello,
te dice la experiencia específica, no solamente es en cargos directivos, sino te dice en función o materia. ¿Qué significa función o materia? Función es que justamente hayas tenido cargos similares, o sea, hayas tenido el mismo rol, ¿no? O materia, ¿no? Es aquella que, por ejemplo, un viceministro de Agricultura tiene que haber tenido 5 años en el sector agricultura. Porque de lo contrario, ¿no? Si nunca pasó por el sector agricultura, realmente no va a tener la experiencia específica, ¿no? Entonces no va a poder, digamos, aprender en el puesto. Porque el puesto de un funcionario público es un puesto de corto plazo en este país, en este contexto que vivimos actualmente. Ustedes saben perfectamente que un ministro, un viceministro, un secretario general dura lo que dura un ministro. ¿Y cuánto es el tiempo promedio que dura un ministro en nuestro país? Desde hace ya varios años atrás. No dura más de 8 meses. Y esos 8 meses me quedo corta. En los últimos años, los ministros duraban 3 meses, ¿no? Entonces, sale el ministro, salen los viceministros y salen los secretarios generales. Entonces, no tienes tiempo para aprender, pues, ¿no? ¿Con qué uno entra a dar resultados? No entra para pasar un proceso de aprendizaje. Si eres un funcionario, no puedes darte el lujo de tomarte una curva de aprendizaje para que recién empieces a dar resultados en el puesto. Bien, entonces, cuando hablamos de equivalencias, ¿no? Para el caso de, por ejemplo, en el caso de los funcionarios, ¿no? Habíamos hablado, digamos, en el caso de nivel jerárquico similar, ¿no? Porque por ejemplo, acá decía, ¿no? Experiencia específica, cargos o puestos directivos o de nivel jerárquico similar. ¿Qué significa nivel jerárquico similar? ¿No? Significa que si yo no he sido directivo, ¿no? Que no he ocupado un puesto directivo, entonces podría considerar como equivalente, ¿no? El cumplimiento de estos 5 años de experiencia que se me piden cargos directivos en los siguientes supuestos. Experiencia en cargos de funcionarios públicos de órganos de alta dirección. O sea, que yo haya tenido experiencia, ¿no? Como funcionaria pública en órganos de alta dirección. O sea, alta dirección, ¿qué cosa es? Son los puestos que están alrededor de un ministro o de un viceministro o de un secretario general. Esa es alta dirección. Pero Magali, yo he sido, pues, he estado como directora general. Ese no es un puesto de alta dirección, ¿no? O que haya sido ejecutivo o subjefe de una unidad orgánica, ¿no? O responsable funcional, pero formalmente establecida, que tenga a cargo uno o más equipos. O sea, ya no he sido directora, pero he sido ejecutiva o jefa de una unidad orgánica. Pero siempre y cuando tú puedas comprobar que realmente la unidad orgánica que tú has liderado se encuentra en el organigrama de la entidad. Pero no está en el organigrama, pero yo era la jefa. Sí, pues, pero si no tienes cómo comprobar que ese puesto estaba dentro de tu organigrama, es como si no existiera. Entonces no te lo puedo validar, ¿no? O también que tengas experiencia siendo asesor o asesora, ¿no? En órganos de alta dirección. Y entonces, si tú has sido asesor o asesora de alta dirección, se te va a contabilizar por cada 2 años, 1 año de experiencia específica. O sea, te piden 5 años de experiencia, ¿no? Y yo tengo 2 años de directivo, me faltan 3 años. Ah, pero he sido asesora. Ya, para que completen los 3 años que te faltan, como es 2 por 1, entonces tendrías que tener ¿cuántos? 6 años como asesora. ¿Se entiende? ¿No? O sea, son 2 años de asesora por 1 año de experiencia específica.
Si yo solo tengo 3 como directivo, me faltan 3 años más. Para completar esos 3 años, como mínimo, tendría que tener 6 años de asesora. ¿Ya? Entonces, la experiencia específica en puestos de dirección en el sector privado, ese es en el caso del sector público. Ahora, en el privado, es siempre que contemos con personal a cargo, independientemente del número de personas a cargo y oficina a su cargo, tienen que estar ubicados en la alta dirección o que reporten a la alta dirección, ¿no? O sea, ese es otro tema, porque esto es bien difícil de probar. Normalmente cuando a ti te dan un certificado de trabajo del sector privado, no te dicen, pues, ay, la señora Magali Mesa cumplió funciones de un puesto que reportaba a la alta dirección. Eso no te ponen. Te ponen simplemente, ocupó tal puesto del al tal fecha, ¿no? Entonces, pero acá te pide la norma que tu puesto haya reportado a la alta dirección y que hayas tenido personal a cargo. ¿Cómo saberlo? La única forma que tiene la gente de recursos humanos de comprobarlo es entrar al organigrama de las entidades privadas para poder ver si es que el puesto que dice la constancia de trabajo figura en ese organigrama. No hay otra forma de saberlo, ¿no? Entonces, para quienes tienen experiencia privada es mucho más difícil, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo he trabajado en el sector privado los primeros años de mi profesión, ¿no? Y en la última entidad privada que estuve en un puesto directivo. Ya estoy hablando hace 800 años, ¿no? Entonces, en esa empresa privada, ya, ya no existe en el país, ya se fue. Entonces, ¿dónde se va a comprobar, ¿no? Que realmente, pues, yo tenía un cargo directivo? O sea, lo dice mi constancia de trabajo, pero no dice que mi puesto reportaba a la alta dirección. Entonces, ¿cómo yo compruebo eso? Menos mal que tengo más años de experiencia, porque si no, si dependiera de esa experiencia de esa empresa privada, estaría pues fuera de todo tipo de evaluación, porque no podrían comprobar mi experiencia privada, ¿no? Bien, ustedes tienen acá este cuadro, ¿no? Este cuadro en realidad un poco define cuáles son los requisitos según el tipo de puesto, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, que en un ministerio, ¿no? Para un puesto directivo, ¿no? De un ministerio, tanto de órganos de línea como de administración interna, ¿no? Tienes que tener formación, título universitario o equivalencia, dice, ¿no? Entonces, ¿cuál es la equivalencia? Ustedes la tienen aquí abajito. Voy un ratito que estoy subiendo esto. La equivalencia es, si yo tengo bachiller con 2 años de experiencia específica en la función o materia adicionales, o bachiller con estudios de maestría. Es decir, ya, imagínense, ¿no? Yo estoy evaluándome para la Dirección General de Recursos Humanos de un ministerio, pero yo no tengo título, soy bachiller. Ah, pero yo soy bachiller y tengo maestría. Ahí está la equivalencia, ¿no? Ah, ya, no tienes título, pero tienes bachiller con maestría. Perfecto. Calzo, check. Ya, otro supuesto es, ya, no tengo título, tengo bachiller, pero no tengo maestría. Entonces, ¿qué más me pide? Me piden 4 años de experiencia específica, ¿no? Que es esta de acá, 4 años de experiencia específica en función o materia. Ya, pero como yo soy bachiller, ¿no? Entonces, para que sea equivalente al título, entonces tendría que tener 4 más 2 años de experiencia específica. Entonces, me pueden admitir que sea bachiller siempre y cuando tenga 2 años más de la experiencia que te pide la norma. Entonces, acá la norma me pide 4 años, yo tendría que tener 6 años de experiencia específica para que me valga el bachiller y sea equivalente al título.
Entonces, se dan cuenta, o sea, esas son las equivalencias, que hay que leerlas bien para poder contabilizar bien los años, ¿no? Entonces, y bueno, acá también te dicen, para todos los... Ya, ok. Y por ejemplo, acá tienes para unidades orgánicas. Perdón, voy a bajar esto un poquito. Ahora, acá lea en la nota, ustedes tienen ahí dos asteriscos, ¿no? Que dice, aplicable, esta equivalencia es aplicable solo para aquellas entidades con tercer nivel organizacional. ¿Cuál es el tercer nivel organizacional? Chicos, el tercer nivel son las unidades orgánicas. No hay más, ¿ya? Tercer nivel es unidad orgánica. O sea, Magali, yo estoy evaluada para la Dirección General de Recursos Humanos. Órgano. No es unidad orgánica, es órgano, porque es segundo nivel organizacional. Entonces, Magali, ¿te puedo aplicar la equivalencia? No, a ti no te puedo aplicar la equivalencia porque tú eres segundo nivel organizacional. Pero, si tú vas a postular a una dirección de unidad orgánica, ¿no? Que es tercer nivel organizacional, entonces sí puedes aplicar la equivalencia, ¿no? Que es lo que te dice la norma. O sea, dice solamente aplicado para aquellas entidades con tercer nivel organizacional. No se olviden, el tercer nivel organizacional es igual a unidad orgánica. Y órgano es igual a segundo nivel organizacional. ¿Ya? Entonces, y dice, para todos los puestos que manejen sistemas administrativos, se solicita 2 años o 1 año de experiencia en el Estado. O sea, siempre todos los casos de que manejan sistemas administrativos, se les va a pedir 2 años o 1 año de experiencia en el Estado. ¿Por qué? Porque los sistemas administrativos son sistemas normativos en el Estado. Y de hecho, el que viene del sector privado no va a poder conocer nuestra ley de contrataciones del Estado, no va a conocer la ley de inversión pública, no va a conocer la ley de presupuesto público, no va a conocer las reglas del sistema de recursos humanos para el Estado. Entonces, y la curva de aprendizaje de alguien que viene del privado en un sistema administrativo le puede costar la cárcel, ¿no? Entonces, es por eso que no se puede, digamos, tener ese tipo de concesiones, ¿no? Si es que realmente no, no se conocen las reglas del Estado. Para los demás puestos, sí podría, ¿no? Flexibilizarse, ¿ok? Sí, para Héctor, que ha hecho la pregunta también al chat, consulta, ¿la equivalencia de un bachiller es con estudios de maestría concluida o con el grado de magíster? No, es con estudios de maestría concluida. No te pide el grado de magíster, ¿ya? Ok, entonces, se dan cuenta acá, este cuadrito les va a ser muy útil, ¿ya? Porque acá está bien desmenuzadito, ¿no? ¿Qué cosa tengo que pedir en cada caso? Y abajo tiene las reglas también, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un regulador sabemos que son solo 4 en el Estado, ¿no? OSINERMIN, OSITEL, SUNAS, etcétera. Las OCAS son los organismos constitucionalmente autónomos, ¿no? Que son 10, ¿no? La RENIEC, la OMPE, el Tribunal Constitucional, ¿no? La Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, esas son las OCAS, ¿no? Las OTES son los organismos técnicos especializados, ¿no? Las OPEs son organismos públicos ejecutores y el PJ, que es el Poder Judicial. En estos casos de este tipo de entidades, también tienes órgano, segundo nivel, unidad orgánica, tercer nivel. En ambos te piden título universitario, pero en órgano no puedes tener equivalencia, ¿no? Acá sí, en el tercer nivel. Te pide, según la entidad pública, te pide 8 años de experiencia general y 4 de específico, y en el caso de unidad orgánica, te pide 5 años de general y 3 años de específico. Ahora, acá tienen
última columna, que es la experiencia en puestos o cargos. Y acá, cada uno de estos ministerios, organismos públicos, también tiene su propio requisito, ¿no? En el caso de ministerios te piden, aparte, 2 años como directivo, ¿no? O equivalencia, dice, 2 años como directivo. Entonces, de la experiencia específica, que te pide 4 años, por lo menos 2 tiene que ser como directivo, ¿no? Acá, experiencia, digamos, de unidad orgánica, te pide 1 año, por lo menos que haya sido especialista, ejecutivo, coordinador, responsable, supervisor, asesor de alta dirección o equivalencia. O sea, de los 3 años de experiencia específica, 1 por lo menos tiene que tener esos cargos. Igual acá, en los reguladores, 4 años de experiencia específica, pero 2 como directivo o equivalencia. Igual acá, 1 año como especialista, directivo, coordinador, de los 3 años de experiencia específica, y así sucesivamente con cada uno de estas, ¿no? Acá tienen ustedes todas las entidades posibles de gobierno nacional. Y tienen gobierno regional. En gobierno regional, también, acá lo divide por órganos de apoyo y asesoramiento, unidades orgánicas de apoyo y asesoramiento, uno es órgano y unidad orgánica, ¿no? O dirección ejecutiva de programas y proyectos de los gobiernos regionales u otros niveles organizacionales. Entonces, acá también, en cada uno de esos tienes en la tabla, y te piden siempre también, dentro de lo que es experiencia específica, puestos del nivel directivo, ¿no? A los únicos que es un poco de flexible el tema de directivo es en las unidades orgánicas, donde te pide especialistas, ejecutivos, coordinadores, digamos, como para dar chance que las personas puedan crecer también, ¿no? No necesariamente que haya sido directivo. Pero para los órganos, que son los directores generales, sí se les pide necesariamente puestos directivos. Acá están gobiernos locales, ¿ya? Tienes acá una tabla para gobiernos locales de funcionarios y gobiernos locales directivos. Acuérdense quiénes son los gobiernos locales funcionarios. Son los gerentes municipales, ¿no? Pero, ¿por qué tienen tanta tabla el gobierno local? ¿Por qué? Porque nosotros, según la clasificación del MEF, hay distintos tipos de municipalidades, ¿no? Y estas municipalidades están clasificadas según el número de habitantes que puede tener, ¿no? Que son sus habitantes votantes, ¿no? Los electores. Y, por ejemplo, tú tienes municipalidades tipo B3. ¿Qué es la B3? ¿No? B3, B1 y B2, ¿no? Tienes también la municipalidad tipo AB. Tienes la municipalidad tipo A3-1, A3-2 y A2. Y tienes las otras tipo 0, que son las municipalidades de distritos de menos de 250,000 habitantes, que son las más pequeñas, ¿no? Entonces, acá vas a tener requisitos según el tipo de municipalidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una municipalidad B3, el gerente municipal B3, B2 o B1, ¿no? Se le va a pedir título profesional o su equivalencia, más 4 años de experiencia general y 3 años de experiencia específica. ¿Y qué te pide como experiencia específica en temas relacionados a gestión municipal, gestión pública y conducción de personal, ¿no? De las cuales 1 año debe ser en el sector público. Pero fíjense, ¿ah? No te está diciendo o, te está poniendo coma y, o sea, tiene que tener tu gerente municipal experiencia en la gestión pública, en gestión municipal
y en conducción de personas. No te está diciendo municipal o gestión pública o conducción de personas, que con cualquiera de los tres ya calzas. No, te están pidiendo los tres requisitos. Y eso tiene sentido, porque nosotros ya estamos cansados que nuestros gerentes municipales, ¿no? Estén improvisados, ¿no? Y que realmente no conozcan de gestión pública, o que no conozcan de gestión municipal, o que nunca hayan dirigido personas. Entonces, ahora se te pide las tres cosas. Y de todo eso, además, de esos 3 años que tienes que demostrar que has hecho las tres cosas, mínimo 1 año en el sector público. Porque tampoco podemos pagar un funcionario pues para que venga a aprender al Estado, ¿no? Entonces, según el tipo de entidad, según esta clasificación, tienes los requisitos, ¿no? Y luego tenemos los gobiernos locales, pero para los directivos. Y también estos gobiernos locales están tipificados según la clasificación de municipalidades, ¿no? Entonces, esto es bien importante. No voy a leer uno por uno porque les dejo la tabla para que realmente les sirva a ustedes de una ayuda, ¿no? Si en el caso que tengan que ustedes hacer esta evaluación. Y también les voy a dejar esta tabla, que es la tipología de municipalidades, ¿no? Acá está qué cosa es una municipalidad A0, que es una A1, A2, A31, A32, AB, B1, B2, B3. Acá está quiénes son cada quien, ¿no? Eso les puede servir mucho. ¿Por qué? Porque el reglamento ya las tiene tipificadas. Y esa tipificación está explicada acá. Entonces, no, cualquier regla no se le puede aplicar a cualquier municipalidad, ¿no? Tenemos, ya les dije, la A0, lo leí hace un momento, ¿no? Digamos, según centros poblados, por ejemplo, ¿no? Del casco urbano, ¿no? Y, por ejemplo, la A1 es cuando están en distritos de ciudades con más de 150.000 habitantes, ¿no? La A2, distritos de ciudades con más de 20.000 hasta 250.000 habitantes, ¿no? A3.1, distritos con al menos un centro poblado con más de 10.000 hasta 20.000 habitantes, y así sucesivamente, ¿no? Esto en realidad va a ayudarlos para poder tipificar la municipalidad, porque no todas les aplica la misma regla. Sí, ya lo comenté, Héctor. La equivalencia de un bachiller es con estudios de maestría concluida, ¿no? No con el grado. Muy bien. Entonces, acá, por ejemplo, para un gobierno regional, ¿no? Tenemos a un directivo público, ¿no? Y se te pide, pues, la formación completa superior, ¿no? Los 5 años de experiencia general y 3 años de experiencia específica en puestos o cargos directivos o de nivel jerárquico superior en el sector público o privado, pudiendo ser estos parte de los 5 años de experiencia general. El nivel jerárquico superior, ¿qué significa? Similar, perdón, es la equivalencia, ¿no? Es que hayas tenido cargos directivos, ¿no? Cargos de funcionario público en órganos de alta dirección, ejecutivo o subjefe, ¿no? Con equipos a cargo, pero en una unidad formalmente establecida, y la experiencia de 2 años en asesoría, donde vas a contar el 2 por 1, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con los puestos o cargos directivos, ¿no? Comprende la experiencia en puestos de dirección en el sector privado, siempre que cuenten con personal a cargo o oficinas a cargo y que se ubiquen en la alta dirección o lo que haga sus veces, ¿no? En directivos públicos, ¿no? Ay, perdón un ratito, quiero ver acá. Sí, está bien, ¿no? Entonces, también unidades orgánicas de apoyo y asesoramiento, ¿no? Porque estos órganos, ¿no? Estos son órganos y acá unidad orgánica. Siempre unidad orgánica es un poco más bajo el requisito, porque es tercer nivel organizacional y órgano es segundo nivel organizacional, ¿no?
Entonces, igualmente te piden 5.3, ¿no? Unidad orgánica es 5.3 y órgano es 8.5, ¿no? 8 de general, 5 de específico, unidad orgánica 5 de general, 3 de específico. ¿Ok? Entonces, siempre la equivalencia tiene que ver que hayas estado en un año, ¿no? En puestos o cargos de especialista, ejecutivo, coordinadores, responsables, supervisores, responsables de alta dirección, ¿no? O experiencia en cargos de funcionarios públicos de órganos de alta dirección. Siempre, para yo validarte que no hayas sido directivo público, tienes que haber tenido algún otro puesto, pero ligado a la alta dirección. ¿Por qué? Porque la alta dirección es la que dirige una organización. Entonces, si has estado cerca a los funcionarios que han dirigido las organizaciones, se presume que entonces vas a tener la destreza para poder dirigir, ¿no? En el caso de los gerentes municipales, ya no regionales, sino municipales, ¿no? Para las municipalidades tipo AB, ¿no? Tienes que tener el título o su equivalencia, que ya lo hemos dicho cuáles son, o bachiller con maestría concluida, ¿no? O bachiller con 2 años más de experiencia específica, ¿no? Entonces, la experiencia específica es de 3 años en temas relacionados a gestión municipal, gestión pública y conducción de personal, de los cuales 1 año debe ser en el sector público o privado, ¿no? Y 1 año más de experiencia en el sector público, ¿no? Entonces, acá, y bueno, acá también tenemos para los gerentes municipales de este mismo tipo de MUNIS, que son AB, la experiencia específica es la misma, 3 años, ¿no? Y acá se dice, como les dije hace un momento, son los 3 temas, no es uno o lo otro, ojo. O sea, la persona tiene que acreditarte la experiencia en los 3 componentes. No hay proporción definida. O sea, decir, yo puedo tener 1 año, te pido 3 años. Puedo tener 1 año en gestión municipal, 1 año en gestión pública y 1 año en conducción de personas. Puedo tener medio año en gestión municipal, 2 años en gestión pública y medio año en conducción de personas. O sea, pero tengo que tener las 3 experiencias y que las 3 me sumen los 3 años, ¿ya? Entonces, más el año en el sector público. Lo mismo pasa con todos los tipos de organismos de tipos de MUNIs, ¿ya? Con todos los tipos de MUNI vas a aplicar los 3 temas, ¿no? No hay otra forma, ¿ya? Entonces, esto es bien importante porque esto ha resultado muy confuso y ha generado que muchas designaciones hayan tenido que irse, ¿no? Han tenido que desvincularse porque no se cumplía con el requisito, porque las oficinas de recursos humanos interpretaban mal los requisitos de la ley. Bien, señores, creo que aquí ya nos quedamos, a falta uno nada más, que es el último, ¿no? Acá están para los otros tipos de municipalidades, que son todas las que están en la tabla, ¿no? Igual, para directivos públicos de municipalidades, tienen la experiencia general de 4 años, siempre título con su equivalencia y la experiencia específica que te pide los 3 años, con las 3 temáticas, ¿no? De los cuales 1 año debe ser en puestos o cargos de directivo público, del sector público privado, ¿no? O su equivalencia, y 1 año de experiencia pura en el sector público. ¿Ok? Entonces, siempre la experiencia específica va a variar en función del tipo de municipalidad, ¿no? O sea, por eso ustedes ya tienen acá tipificados cuáles son los distintos tipos de municipalidad, ¿no? Acá tenemos otro grupo de municipalidades, ¿no? Y para cada uno, ustedes tienen, digamos, el nivel de puestos que vamos a evaluar. A ver, un segundo, quiero, a ver, tengo una pregunta acá de Henry.
que dice, en el caso del Ministerio de Salud, en el mes de noviembre del 22, ha aprobado el manual de clasificador de cargos, donde señala que los jefes de oficina, coordinadores técnicos cuenten con título profesional, colegiados y habilitados. En este contexto, estamos considerando la evaluación de perfiles de las propuestas con el nuevo clasificador de cargos. Miren, como yo les dije hace un momento, ¿no? Mientras que el clasificador de cargos no tenga menos requisitos que la ley, no hay problema. Pero ojo que la ley está dada solamente para los jefes de oficinas, no para los coordinadores, no para los técnicos, ¿ya? Ahora, sí te digo, Henry, me parece desproporcionado que a un técnico, a un profesional, se le pida la colegiatura y la habilitación profesional. Porque ya Servir se ha pronunciado a través de distintos informes técnicos que eso no es necesario para ocupar un puesto en la función pública. Además, ni siquiera la propia ley lo pide ni para los directivos ni para los funcionarios. La ley te pide título y es más, te permite la equivalencia. Entonces, pero en ningún caso te pide ni colegiatura ni habilitación de la colegiatura. Y mucho menos se le debe pedir a los técnicos y a los profesionales. Eso ya Servir se ha pronunciado y ha dicho que eso no es necesario. Que ya algunas entidades públicas decidan pedirlo, en realidad, honestamente les digo que para mí es una desproporción. No deberían de hacerlo. Pero bueno, en fin, cada directivo, funcionario, pone las reglas dentro de una entidad, lo cual me parece que pues, no genera realmente una equidad para todos, ¿no? Entonces, bien. No sé si hay alguna pregunta más. Profesora, en todo caso, ya como culminó ya la presentación, estaríamos iniciando la ronda de preguntas. Primero estaría dando las indicaciones ya para poder iniciar con la ronda. Voy a encender mi cámara un momento. Perfecto. En todo caso, ya vamos a estar dando las últimas indicaciones ya para empezar la ronda de preguntas. Como les dijimos, si quieren participar, pueden dejar, ya han estado dejando sus preguntas en el chat de Zoom, también pueden dejarlo en el chat de Facebook, en el en vivo, o para participar, por favor, siempre levantar la mano para que se les ceda la palabra. Antes de iniciar ya con la sesión de preguntas, también nos gustaría invitarlos a visitar nuestra página web www.ingeniacic.com, donde podrán encontrar todos los servicios que brindamos, capacitaciones online de gestión pública, capacitaciones in-house para entidades públicas, que son a medida de las necesidades de la entidad. Además, contamos con un equipo de especialistas comprometidos con los que realizamos consultorías en gestión de archivos o archivística, transformación digital e implementación de cero papel. También está la elaboración de instrumentos de gestión como planes de gobierno digital y la elaboración del plan estratégico institucional y el plan operativo institucional, entre otros. Finalmente, también pueden estar atentos para las próximas conferencias que se van a estar dando, que se irán publicando también por nuestro fanpage. Y ya podemos iniciar lo que vendría a ser la ronda de preguntas. Como ya comuniqué, pueden dejar sus preguntas por el chat de Zoom, por los comentarios en Facebook, o también pueden estar levantando la mano para poder encender el micro. Voy a estar dejando también la página de Ingenia en los comentarios. Así que si tienen alguna consulta, pueden estar... En todo caso, ya estaríamos empezando la ronda de preguntas. No sé si habría alguna consulta adicional.
En todo caso, al parecer, parece que ya no hay más dudas para la docente acerca del tema. Entonces ya estaríamos concluyendo con la conferencia magistral, el mérito e idoneidad del reglamento número 31.419. Profesor, ¿algún último comentario? No, bueno, es que justamente hemos estado absolviendo consultas a lo largo de la exposición, ¿no? Claro. Por eso es que seguramente ya han absuelto sus dudas. Sí, no, yo por mi parte darle las gracias a todos los presentes, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Magíster Magali, y también muchas gracias a todos los que han estado asistiendo. Ya nos vamos a estar comunicando con ustedes y eso sería todo para la conferencia magistral de esta ocasión. Muchas gracias por todo. Hasta luego. Gracias, hasta luego con todos. Chao.